encantaría que todas las unidades tengan cabina. Claro, pero Yamila, vamos, lo que estoy diciendo es, el sistema no funciona, y lo sabemos. Y lo sabés vos como empresaria porque lo sufrís y lo sufren mucho más los trabajadores. Pero hay una realidad, el sistema no funciona también porque está mal planificado en tanto y en cuanto se piensa que se puede cobrar el mismo boleto en Córdoba, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes o en Buenos Aires. Claro. No se puede cobrar porque la cantidad de gente que se traslada en el AMBA es muy distinta para la propia economía. Entonces vos tenés que subsidiarla distinto también. Sí. Lo que pasa es que hay algo que no están teniendo en cuenta. A ver. Que un colectivo en Córdoba funcione cada 40 minutos porque tiene menor cantidad de gente, con esa poca gente que trabaja, con esa poca gente que viaja, ese servicio se mantiene. Acá estamos hablando de que justamente me decís que 40% de la población viaja en el servicio de transporte público. De AMBA. Imagínate que del AMBA, de la provincia y de Capital, a ver, el desgaste de esas unidades, no solamente eso, la cantidad de choferes que tienen que trabajar, ¿sí? Ni te digo si se enferman, que tienen que ese micro no sale, que tienen que salir otro, hay un montón de cosas que se tendrían que tener en cuenta cuando uno está pidiendo un aumento de la suba del boleto. Y a vos si no te dan las cuentas, ¿no te parece que alguien... Yo cuando subo a un colectivo, porque a mí también me pasa, porque viajo en transporte público todos los días del año. Y yo también me quejo de que este colectivo está roto. El piso tiene un agujero. Esto, al otro. Pero yo, como estoy del otro lado, de vuelta y me termina de del otro llenar de laro, bronca digo, y no es en contra de nadie. Pará, Yamila, que está hablando... Pará un poquito ahí que está hablando Javier. Decís, Javier, por favor. No, pero discúlpenme, pero a mí me llena de bronca tener que llegar a esta instancia de que la gente no tenga plata para comer o para pagar las pocas cosas que uno tiene y esperar a este momento de que nos apretan a nosotros para hacer un reclamo así. Si la empresa o las empresas o la gente, ¿por qué no movilizamos antes las situaciones? ¿Por qué no hacemos quilombo antes? ¿Por qué tenemos que esperar que el hilo se corte por lo más delgado? Que nosotros no estamos peleando por plata para invertir, nosotros estamos peleando por plata para comer. Estamos peleando por el sueldo, estamos peleando por la salud de nuestra familia, por las obras sociales. Ahora, hoy en día no nos traen todo el piensan... sueldo, pero porque no nos dejaron más alternativas. Tenés razón. ¿No Javier. piensan que la ¿por qué plata se tenemos la que quedan esperar hasta otros? este momento? No piensan, pues digo, al Hoy empresario en no le día, falta nada. Sí, a ¿cómo mí en que una no? primera instancia... No, pare. Yo te lo digo. Pará, me vas a decir que el empresario no puede comer, no puede pagar los impuestos. No hagamos demagogia. ¿Por qué No no es viene demagogia. el presidente de la empresa a dar la cara acá al móvil? No, bueno, pero pare. A ver, ¿dónde vive el pero no presidente hagamos, de la pare, empresa? paren un poco. Pare, no hagamos demagogia. Hay una realidad también. Las Vos empresas en porque Argentina defendés a están muy los complicadas. No, empresarios. pero las empresas en Argentina es muy complicada. Yo hoy hablaba con Yamila a la mañana, hablaba con Daniela, hablaba con Javier. Muchachos, las tasas de interés que están pagando las empresas para pagarle el sueldo cuando tienen un rojo, cuando tienen que pedir un préstamo para pagarle el sueldo, están pagando 80% tasa de interés. Y los trabajadores eso es culpa están del pagando gobierno. tarjeta de crédito. Claro, lo estoy diciendo claro. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar? Claro, ¿Hasta bueno, cuándo? pero eso lo sabemos. Te están asfixiando y no te están dejando otra alternativa. ¿Hasta cuándo se va a aguantar las empresas, los laburantes? Porque acá hay mucha gente de arriba que se la está llevando, ponele el título que quiera, secretario de Economía, ministro de Economía, ayudante del ministro, el que le sostiene la carpeta al ministro. Esto es sencillo. Ya la guita esa ya la facturaron. Aprieten los botones que tengan que apretar, bajen la plata para que nosotros podamos estar tranquilos. Son muchas familias que necesitan comer. Tenés razón. Es inapelable. Ellos están. Ahora nosotros estamos cagándonos de calor. Todos los compañeros, ¿entendés? Con una desesperación impresionante de la familia, de cómo va a surgir esto, con la posible de que pasemos todo el fin de semana y no tengamos un mango, y ellos están allá con sus trajes, abajo del aire acondicionado, en un cuartito donde viene el mozo y le sirve algo para tomar. Tenés razón vos. Y vive en otra realidad. Vive en otra realidad. Vive en otra realidad. Javier, pará un poco Y ahí. después nos ponen... Después nos cuestionan, porque la vez pasada nos cuestionaban, ¿por qué cortan una calle? ¿Por qué hacen este reclamo así? ¿Por qué? Porque agotamos la distancia. Tenés razón, pero pará, aguantame, dame un puntito ahí. Y no nos Javier, olvidemos de los pasajeros, como viajan. Aguantame también, ahí que quiero fundamentar un poco lo que vos estás diciendo con datos.
porque si no parece nada más que es un reclamo sectorial. Sí. Y la realidad es que en la Argentina esto no está pasando como un reclamo sectorial. Acá hay una comparativa interesante. Cada vez está peor. Déjame un cachito, Javier, que lo muestro, que tengo acá una placa y lo quiero mostrar. Mirá. Que Yamila también escucha. Y que Yamila lo escuche. Mirá, esto es el aumento de gastos fijos de los hogares versus el salario que están cobrando. RITE, que es la medición ¿Qué es más la común. medición común? La medición que Perfecto. utiliza la justicia, etcétera, Bien. que tiene que ver Entonces, gastos fijos los del gastos hogar fijos con sobre tu respecto a salario. los salarios. ¿Sí? Promedio. ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Esto es de noviembre del 2023. Los aumentos que tuvieron, ¿no? Sí, aumentos de los Aumentos. gastos fijos sobre El los salario. salarios. Bien. El bien. Esto es de noviembre 2023 a octubre 2025. ¿Se entendió? 2 años. De todo el gobierno de Javier Que Milei. de Javier Milei. Perfecto. Miren, ¿Qué esto es lo que más ocurrió. aumentó? Miren lo que más aumentó. Alquiler. Sí. Crisis en la Argentina, lo ves a todo el mundo Terrible. preocupado por la suba de Sí, alquileres. sí. Pero miren que viene enseguida, ¿no? Electricidad y gas. Lo estábamos También. contando apenas Recién. empezó. Sí. Las Sí. personas diciéndote, me quedé sin electricidad Sí. y estoy pagando 100.000, 120.000, 140.000. Todo Pero, aumentó pero pará. arriba del 500%. Contemos Para la historia aquellos que no nos completa. lo ¿Qué están pasaba viendo? antes con el alquiler? Como estaba la ley que hizo Lipovetsky, que hicieron los anteriores legisladores, no había oferta de alquileres. Está bien. Faltaban, por eso faltaban. tenés que pagar Bueno, Bueno, después esa lo era la realidad. discutimos. No conseguía Estamos ninguna hablando de consecuencia. transporte. Vamos a los datos. Vamos al transporte, y después después la lo opinión. discutimos, Vamos a claro. los datos y después la No, opinión. esto Porque es Para que dato lo también. escuchen. Sí, claro, Sí, por eso pero tienen datos. Esto, esto acá es lo no que hay está. ninguna ley Lipovetsky, ninguna No. ley Pirulo. Bueno, acá no hay ninguna ley de nada. Y subió en 2 años el transporte público 482%. Claro. 2 años, 482. Bien. ¿El salario cuánto aumentó en 2 años más o menos? 75. 75. O sea, vos tenés Nada un que problema ver. grave en la Hay un Argentina. desfasaje ¿Cuánto se enorme. subieron los diputados y los senadores? ¿Cuánto se subieron? ¿Cuánto sí. cobrabban Sí. ellos y ahora cuánto cobran? Y No, una saquen esa dieta cuenta, de- se van a dar los cuenta. senadores, 9 Ellos se millones, subieron. 11 los senadores. Ah, ahora Es- aumentaron el... Tenés tanta razón lo que decís. Ellos Y también ellos los jueces. se subieron el salario. Y también los pero jueces, En 2 segundos. En 2 segundos, ellos Javier, fueron, pum, Javier. pum, se levantaron el salario 11 veces. Javier. Y a nosotros, 2, 3, Sí. ahora te salen con el 2. Dale, el 2% Javier, de escuchame inflación, algo que te déjense de olvidás. Joder. Escuchame algo que te olvidás, que sé que está lleno de bronca. Cuando decís diputados y senadores, tenés razón. Pero no te olvides también de la justicia, que se suben ellos mismos los salarios. Y después No cuando pagan tienen que ganancias. fallar, Sí, tardan 2 o sí, 3 años. sí. cuando Y tienen no que fallar. pagan ganancias. Exacto, pero bueno, El colectivero que trabaja horas secas Por no eso- puede llegar a pagar ganancias. por eso ¿eh? te quería dar esos datos, Javier. Y también a Yamila, porque esto tiene que ver con algo fundamental. Yamila, como todos los empresarios en la Argentina, cuando no tiene un mango y tiene que cubrir, cuando tiene un agujero, Sí. el que sea, me Préstamo. falta plata, exactamente, Claro, va a buscar va el al préstamo. préstamo. ¿Y a cuánto le prestan? ¿Sabes a Y cuánto le prestan? Una tasa... Esto es- 80%, No, 90%, 100%. También No al liquidan. trabajador. palabritas. Al trabajador le pasa lo mismo. 2 palabritas. Igualmente Esto es una bomba de yo tiempo. no- Nosotros lo no- vivimos no vivo todos de los esto, días porque- adentro Paren, del vamos de a colectivo. una. A ver. A ver. No, que yo digo 2 que yo no palabritas. percibo ingresos hace más de 4 años, obviamente. Una barbaridad. Además que mi papá falleció hace 5 años. Él todo esto no lo vivió. Yo hace 20 años soy docente y yo mejor que yo puedo llegar a decir lo que es vivir con 700.000 pesos al mes. Terrible. Bueno, eso ya te das cuenta. Entonces están hablando de alquiler de transporte, pero a ver, los sueldos suben, pero los docentes decimos, entonces no vamos a bifurcar el tema, no nos vayamos de tema, porque No, es todo este el mundo tema, la está es que no nos pasando vamos, mal, Yamila. y ¿Sabés acá por qué? ¿Sabés? la idea es que acá tiene que aparecer la plata de esta gente que la Claro. trabajó, porque la plata es lo que trabajó y lo que le corresponde. No, Y es que no nosotros nos como vamos- empresarios necesitamos que el ingreso esté. Si el Exacto. gobierno nos larga la plata, nosotros no tenemos dónde sacar Y no, plata para darle a los sí empleados. tenés, Ya sí no tenés, tenemos más. pará, Yamila, por eso lo hice, lo puse de manifiesto y lo pongo clarito. Sí tenés que hacer lo que hace cualquier empresario en la Argentina, ir a pedirle un banco. Porque vos le tenés que pagar a tus trabajadores. Entonces, cuando vas a pedirle al banco, el banco te dice, ¿vos querés la plata? Bueno, vale 100%, 80%, 90% anual. Claro, pero cuando vos ya venís sacando préstamos reiteradamente porque hay un Exactamente. cumplimiento del gobierno, ya ningún banco te va a dar plata. Por Ahí eso, está. ahí No te cómo quería llevar. pagar. Ahí te quería Bueno. llevar. A ver, ahora escuchamos a Javier. Decías 2 palabritas. ¿Cuáles son esas 2 palabritas, Javier? Sí, yo O lo dos que le quería conceptos. decir que bueno, que acá nosotros esto estamos manejando una bomba de tiempo. Encima que subís
100 pasajeros, ¿no? En un viaje solo, en un medio recorrido, subís y bajás 100 pasajeros. Cada uno viene con la problemática de que no le alcanza la plata, problemas que le pasó tal o cual cosa en el laburo. Nosotros estamos expuestos todos los días. El otro día a un compañero le cortaron la cara. O sea, con toda esa problemática que nosotros hoy en día tenemos de un laburo tan complejo como este, porque encima estás adentro de una pecera, cagado de calor, atendiendo toda la gente que viene recontra podrida por el laburo, por lo que le pasa en la casa, porque qué va a pasar en la fiesta, porque el sueldo no le alcanza, porque se lo echaron del laburo. A todo eso sumale que laburás todo el mes, que a nosotros tampoco nos alcanza la plata, y cuando querés cobrar, que decís, bueno, voy a tener un respiro por lo menos por 2 o 3 días, que no te la depositen, y siento que ellos están abajo de aire acondicionado, tienen que apretar 3 o 4 botoncitos para que te pasen la plata a la empresa o que nos pasen la plata a nosotros, no lo podemos hacer, pero me están jodiendo. ¿Qué más esperan de nosotros? A ver, Yamila. El sistema funcional, ¿qué más esperan? Javier, yo mejor que nadie sé lo que es ser colectivero, porque nací, mi papá fue colectivero y nací, me crié y crecí, y soy lo que soy, el docente y profesional, gracias a mi papá que fue colectivero. Pero y no hizo es lo que en vos contra hacés suya, sentado, señora, no, para nada. sufriendo el calor. Pero a todo esto, lo que digo, que tampoco se está teniendo en cuenta la cantidad de gente que día a día no tiene para pagar el boleto y sube, con la sube vacía, y el chofer, para no dejarlo a pata, o porque el nene está enfermo, porque el nene está lastimado, lo lleva igual, ¿sí? Claramente es lo que corresponde, porque hay que ser empáticos y solidarios, pero ¿cuánta gente no está pagando el boleto? ¿Cuánta gente perdió el trabajo? ¿Cuánta gente hoy va en bicicleta o caminando? Esto es una bomba de tiempo, cada vez estamos peor, entonces, pero todo el sistema es cada toda vez una está peor. cadena. Claro. Lo que vemos es que los dos sectores, y recibimos acá a mi compañero. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué haces, Lili? ¿Cómo tenemos estás? a Yamila de un lado, accionista de la los empresa estaba de escuchando, Moxa. sí. Ella es, recibe esto por su familia, es una herencia familiar, pero dice hace 4 años yo no cobro, es accionista minoritaria. Docente también que vive, dice, con 700.000 pesos. Por otro lado, los trabajadores que dicen no tenemos un mango, no nos cobraron, no nos pagaron. Y la discusión es, ¿cuál es la solución a esto? Porque esto va a volver a pasar. Lo que pasa en 15 días, en 20 días, en un mes, y sigue. Pero además tiene que ver con decisiones del gobierno nacional, tiene que ver con respecto a los trabajadores, porque en definitiva es trabajadores contra trabajadores, porque los trabajadores que están, lo que estamos viendo, tienen la obligación de cobrar. ¿Sí? Trabajaron. Trabajaron, le tienen que pagar, trabajaron y le tienen que pagar. Ahora, el Estado debe controlar que ese famoso subsidio, y esto lo sabe Yamila, ese famoso subsidio tiene que ir para los trabajadores. ¿Por qué va tras los trabajadores? Porque no ponen la plata en el lugar donde la tienen que poner, que es mejorar el servicio, mejorar el sistema, mejorar las unidades. Pero los sueldos lo tienen que pagar los empresarios. Acá estamos hablando también, según la visión de ellos también, que ya sabés que está jugando un tema político. El tema de nación, es decir, Milei versus provincia. Llámalo y el tema de liberar el precio del pasaje. ¿Por qué en Capital se pagó todo, llegó todo el dinero en tiempo y forma, y Yamila dice no llegó en la provincia de Buenos Aires en tiempo y forma y se atrasó todo? Tal cual. ¿Cómo puede ser que en Capital depositen los primeros días o el primer día y sabiendo que hay obligaciones acá también en provincia de pagar el cuarto día hábil y no baje la plata? Esto es una vergüenza, es una jugada política entre ellos. Y a mí no me importa qué tiene que ver entre Kicillof y Milei, Banco Nación, no sé. Pero nosotros tenemos que cortar con eso. Esto es impresionante, la desidia que estamos pasando el laburante. Pero ustedes no pueden cobrar. El mes pasado fuimos nosotros. Y este mes fueron prácticamente todas las provincias de zona sur. Es una locura. Los distritos. Claro. Pero cuando, si no les cuesta, a ver, ¿cuál sería la diferencia entre bajarla a La Plata el primer día hábil del mes y bajarla el 5, el 6, el 9, el 10? ¿Cuál es la diferencia? Yo quisiera que alguien me diga, no, lo que pasa es que tenemos que sacar cuentas. Hay un montón de economistas, hay un montón de gente que le hace los balances. Una consulta. ¿Cómo es tu les cuesta bajar la plata? Javier, ¿para ustedes también el precio del pasaje colectivo tiene que estar por encima de lo que se está cobrando ahora? ¿Para ustedes hay que liberar el precio? Para mí, sí, que le saquen el subsidio. La empresa también está pidiendo, sáquenos el subsidio y dejen poner el boleto acorde a lo que es el gasto que tienen por pasaje. O
el ramal. ¿Qué ramal? Eso es ¿Cómo, lo que te cómo piden. cumple? Claro. Claro, sí, Porque eso hay tiene, algunos de pero, distancia perdón, más Ellos tienen, cortas. a ver, tienen Javier, gasto. que Javier. es lógico. Entre lo que es esto, Sí, no. colectivo, Permitime, así le deben pregunto tener a gasto por Yamila. día de chofer. Claro, así le pregunto a Yamila, que es accionista. Yamila, si llega el subsidio. ¿Qué hace la empresa con el subsidio? ¿Cómo que hace? ¿Para qué lo usa? ¿Para qué lo usan? ¿Qué hacen? O sea, le llega el subsidio, el Estado le llega a la empresa. ¿Qué hace la empresa? Claro. Y con eso se paga a los empleados. Pero el ¿Le paga a los subsidio, empleados claro, con el pero subsidio, el pero el sueldo? subsidio no era para mejorar las unidades, para mejorar la frecuencia, para que el pasajero viaje mejor. Claro, pero ¿de cuánto es el subsidio que están viendo? ¿Y de cuánto es el subsidio? Y bueno, ustedes que están ahí son periodistas. ¿Cuánto es el subsidio que tiene que enviar el gobierno? ¿Cuál es el Y bueno, esa es la otra discusión, porque acá los el subsidios arreglo son que muy había? elevados. Vos estás hablando por ahí de subsidios que por ahí podrían también reducirse o quitarse. Sí, si el boleto aumentara sería todo un poquito más fácil para ¿A todos. cuánto tiene que Todos irse el llegaríamos. pasaje? ¿A cuánto tiene que salir el boleto? Y tiene que salir 1.200, 1.400 pesos fácil. Pero ustedes son conscientes, Yamila y Javier, lo estamos viendo también, estamos viendo a los trabajadores, a los choferes, que si el boleto se va a 1.300, 1.400 pesos, estas personas que estamos viendo ahí, imposible que se suban para ir a trabajar. Claro. Sí, en el interior se paga eso, ¿eh? En todo el resto del país se paga eso, Carlos. Porque no Y tienen en vez de subsidio. suponer, quizás puede ir un periodista y preguntarle a la gente qué piensa con respecto al servicio y del transporte. Lo y que- que sí, empiecen pero mirá, un nosotros poco también- también a tener en cuenta lo que la gente, si va a pagar un servicio mejor, van a pagar con gusto un boleto un poco más caro. Pero también tienen que aumentar Lo que los pasa es que, sueldos, Yamila, obviamente. claro. O Si sea, una persona el que su pagar ingreso con es menor no va a poder viajar. Yamila, pasa que pagar con gusto o no gusto, el tema es tener el dinero para poder pagarlo, porque ya hay personas Claro, hoy que están circulando con la claro. tarjeta sube en rojo o que le piden al chofer que les haga la onda o la gentileza Claro. para viajar gratis. Claro, Sí. es toda una cadena. Sí, sí. Está bien, Hoy pero, ya hay una merma de pasajeros en pero los transportes lógico. públicos. Sí. Gaby, ¿hay una se merma de nota. pasajeros en los Se transportes nota. colectivos Perdón, o no? y la Sí, frecuencia también se Y la nota. frecuencia también, de frecuencia noche se no nota y fun- menos pasajeros. Y hay pasajeros que, como dice, yo lo he visto, hace Sí, 2 días viajé en sí. colectivo, te suben por la puerta de atrás, todo, pues no pueden pagarlo. Pero Obvio. y Vienen además, de laburar y no pueden pagarlo. las ¿Te das unidades cuenta? no están como tienen que estar. No, Cuando el pero subsidio- si viajás así todo apretado desde hace años. Pero viajas además, así. el Y otro ahora día peor. El mostrábamos estado de los colectivos. el ahí agujero sí, en el piso hay del menos colectivo. unidades, como dicen, Hay menos más o menos unidades. 500 colectivos menos que hace un par de años. Fue descendiendo el parque, digamos, de colectivos también en el AMBA en el último Y tiempo. había una cosa, porque yo conozco gente dueña de colectivos, antes había una norma, a ver si Yamila lo puede decir si esto se cumple, cada 10 años las unidades debían salir de circulación Claro. o arreglar, pero poner unidades nuevas, cada 10 años creo, tengo entendido. Yamila, ¿eso se sigue haciendo todavía? ¿Se puede seguir haciendo? Y decime si era cada 10 La verdad años. no estoy empapada Ah. en esas cuestiones. Ahora, el subte está a 1.200 pesos y el usuario lo paga. 1.200. Está el subte. Sí, pero cada Pero vez no, viajan cada menos vez gente menos en gente. subte. Se ve mucho más vacío el subte, incluso en hora pico, que hace algunos años atrás. Me Disminuye- parece más allá de la pandemia, que volvió a subir después de la pandemia. Está bien, pero disminuye la cantidad de personas. Disminuyó notablemente la cantidad. Sí, está la licenciada Manucci. Gracias, licenciada, Sí, por estar. yo la que ¿Es está, cierto o no bienvenido. es cierto esto? Sí, sí, se nota un montón en subte. Bajó, pero muchísimo, ¿eh? ¿Quién tiene que controlar el subsidio que le llega a Yamila? O a la empresa de Yamila, quiero decir. Bueno, ¿Quién lo controla? Debería Disculpen, haber, pero hay un tengo organismo que- justamente Tengo que debería atender a mi hija. tener el mismo Ah, Yamila gobierno, tiene que ¿no? tener a la Control, hija. porque Bueno, lo Yamila, reciben, qué es lo que gracias. hacen. Pues las Muy partidas se amable. giran, supuestamente se giraron. Bien, Yamila, Sí. para cerrar y agradecerle, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con respecto a la decisión de los trabajadores si efectivamente continúa el paro? ¿Qué hacen ustedes? No entiendo, ¿cómo? ¿Qué hace la empresa si efectivamente continúa el paro? No, estamos conversando todavía. ¿Y No hay cuáles otra- son las otra alternativas? noticia. No me llegó, no tengo ninguna notificación al momento. Y Yamila, vos estás percibiendo, por lo menos dentro de No. la empresa tuya o de tu papá, creo que es. Es una herencia del papá. Sí, ¿vos estás percibiendo menos pasajeros que viajan? Yo no voy a hablar como empresaria, sino como usuaria.
Ajá. Yo no soy empresaria, soy accionista minoritaria. Yo como usuaria puedo ver cómo hay una fluidez importante de pasajeros en la calle a diario. Sí. Son más de 100 personas que suben en cada colectivo. Bien. Depende del horario. Bien. Samila, gracias por habernos Gracias, atendido. chicos. Sí, pues me tengo que ir. Gracias. Un abrazo, muy gracias. generosa de su parte. Sí. Lili. Sí, bueno, yo me